Hola, ¿qué tal? Para la sesión del día de hoy vamos a resolver el siguiente problema que habla acerca del flujo en una tubería. Bueno, vamos a calcular la velocidad de esta tubería en la sección B, es la incógnita, y para resolverlo vamos a usar el enfoque del volumen de control. Entonces, una región de acotamiento para este volumen de control podría ser la siguiente, ¿no? En donde, pues claramente debido a las cuestiones, aquí nada más me falta indicar, el flujo es hacia acá. Entonces, este flujo, yo tuviera el vector velocidad y el diferencial de área, iría en dirección opuesta, por tanto se define como entrada. El vector velocidad, diferencial de área van en el mismo sentido, se define como salida. El vector velocidad, el vector diferencial de área van en el mismo sentido y se define como salida. Entonces, en clase habíamos comentado que para cuestiones de flujo incompresible se podía decir que la derivada de la masa del volumen de control respecto al tiempo más la sumatoria de los flujos másicos de salida menos la sumatoria de los flujos másicos de entrada es igual a 0. En este caso, al ser una tubería, no hay deformación de este contorno denominado el volumen de control, por tanto esto es 0, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la sumatoria de flujos másicos de salida es igual a la sumatoria de los flujos másicos de entrada. Repito, podemos usar ya esta deducción del teorema de transporte de Reynolds porque el flujo es incompresible. No tendríamos que hacer ahí algunas otras cuestiones, ¿no? Para este caso, no se nos da una densidad, no hay cambios de temperatura, entonces esto se puede transformar a ρ, la sumatoria de los caudales de salida es igual a ρ, la sumatoria de los caudales de entrada. Se cancela y me quedaría que es la suma de caudales de salida es igual a la suma de caudales de entrada. Entonces, los caudales de salida sería la incógnita V, que es VB, por el área que le voy a llamar 1, que es toda esta sección de la tubería, este es el área 1, más la velocidad, en este punto le vamos a llamar C, la velocidad en C, por esta área 2, que es esta pequeña sección, y va a ser igual a la velocidad de 6, que le vamos a llamar la velocidad en el punto A, que es la entrada, ¿sí?, por el área 1. ¿Por qué el área 1? Pues porque comparte esta sección de la tubería. Bueno, pues si yo hago los respectivos despejes, me quedaría que la velocidad en B va a ser igual a la velocidad en A, el área 1, menos la velocidad en C, el área 2, sobre el área 1, ¿sí? Aquí, haciendo algunas manipulaciones algebraicas, yo tendría que la velocidad en B va a ser igual a pi sobre 4, que es un factor que va a aparecer en todas estas áreas, por diámetro 1 al cuadrado de esto, B por área, por menos diámetro 2 al cuadrado por la velocidad en C, sobre pi sobre 4, diámetro 1 al cuadrado. Entonces aquí claramente veo que se pueden cancelar, y al hacer las respectivas divisiones me quedaría que es la velocidad de A menos diámetro 2 al cuadrado sobre diámetro 1 al cuadrado por BC. Y aquí yo ya tengo la ecuación general para un sistema en el cual yo tenga una entrada y dos salidas, ¿no? Ya no está modelada nada más esta situación. Bueno, pues sustituyendo los valores numéricos obtengo lo siguiente.
Ok, ya están realizadas las operaciones. Sería 6 la velocidad en A, menos diámetro 2, 2 al cuadrado, 4, sobre diámetro 1 al cuadrado, que es 4, un 16, un cuarto por 4, 1, 6 menos 1, 5 metros por segundo. Y esta sería la respuesta de este primer problema simple. Ok, de nuevo volvemos a tener una situación de una tubería. Se tiene un diámetro de entrada, un diámetro de salida, y ahora involucramos densidades. Quiere decir que el flujo, su densidad no es uniforme a lo largo de toda la tubería, pero más sin embargo se puede considerar que en esta sección pues la densidad vale esto. Por tanto, pues sí se puede hacer una apreciación de seguir considerando flujo incompresible. Cuando ya no se considera incompresible es si yo ya diera una función de densidad, pero para cada punto. ¿Sí? Efectivamente hay un cambio de densidad, pero no es puntual, es entre secciones. Entonces, cuando es entre secciones, esta apreciación pues puede ser utilizada, ¿no?, para poder resolver. Entonces vuelvo a anotar mi ecuación derivada del teorema de transporte y tomo en cuenta las consideraciones siguientes. Aquí, de nuevo, el volumen de control lo puedo definir en una sección de la entrada, una sección de la salida, y pues aseverar que al no existir deformaciones no hay cambios en esa derivada. Entonces, el flujo másico de salida va a ser la densidad 2, la velocidad 2, el área 2. Y esto va a ser igual a la densidad 1, la velocidad 1 por el área 1. ¿Sí? Yo de aquí quiero conocer la velocidad 2, por tanto va a ser igual a ρ1, b1, área 1, sobre ρ2, área 2. Estas áreas yo las puedo reescribir como sigue. Pi sobre 4, diámetro 1 al cuadrado, sobre ρ2, pi sobre 4, diámetro 2 al cuadrado. Entonces aquí ya podemos cancelar y lo que yo obtendría es lo siguiente. La densidad 1 vale 2, la velocidad 1 vale 15 metros por segundo, el diámetro 1 es 1.2 al cuadrado, la densidad 2 vale 1.5 y el diámetro 2 vale 0.6 al cuadrado. Entonces, de aquí realizamos las operaciones consecuentes y vemos el resultado numérico, el cual consiste en 80 metros por segundo. Entonces, aquí vamos a hacer una de las primeras conclusiones del problema. Si yo tengo una reducción en una tubería, es decir, disminuye el área, de la sección transversal, la consecuencia que voy a tener es un aumento de velocidad. ¿Sí? Por esto, pues, por ejemplo, en sopletes o cuestiones donde se requiere un alto flujo de velocidad, los orificios de la reducción son del orden de micras. Porque esto lo que hace es conservar el mismo caudal que uno está suministrando, en este caso el mismo flujo másico, y ese mismo flujo másico lo que genera es un incremento de velocidad al tener una reducción de sección transversal. Si yo el área de sección transversal aumento, el fluido se puede disipar de mejor forma y lo que ocurre es una disminución de velocidades.
¿sí? Entonces, son relaciones completamente inversas, lo que es el área versus la velocidad en flujo en tuberías, ¿sí?